Muy buenas tardes a todos, a todas y a todos quienes prontamente verán esta entrevista, a quienes serán partícipes de este espacio en confianza que hemos generado junto al proyecto de Diplomado en Género y Violencia. Soy Montserrat Lorca, la periodista encargada de difusión y comunicaciones de esta iniciativa. Y justamente el día de hoy nos encontramos junto a una especial invitada. Ella es Silvana del Valle, como ya aparece en nuestro GC, y justamente queremos dar a conocer, queremos entender cuál va a ser el proceso de este diplomado de extensión de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Casa de Bello, y para ello vamos a dar una breve invitación, vamos a hacer una pequeña presentación de nuestra invitada. Ella es abogada, doctora en Derecho, directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano e integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. A su vez, es y será integrante del cuerpo docente del Diplomado de Extensión en Género y Violencia de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes, Silvana. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este periodo? Bien, bueno, como todas las personas, en este momento me encuentro reuniendo en mi hogar todo el trabajo, todas las acciones y actividades que tengo en mi vida. Entonces, es un periodo bien difícil, pero al mismo tiempo que también ha traído oportunidades para conectarme con personas que quizás de otra manera no estaría tan conectada. Así que hay de todo en esa historia pandémica. Así es, Silvana. Y bueno, justamente el día de hoy por eso también nos queremos conectar, porque queremos entregar una breve cápsula a quienes serán nuestras futuras participantes del Diplomado Género y Violencia. Y para ello quisimos invitarte, porque tú serás parte de este equipo docente, y por lo mismo quisiéramos ya entrar en terreno. Quisiéramos conocer tu trabajo en la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, tu incidencia que tuviste en el caso de Nicole Saavedra. Queremos conocer más allá. Cuéntanos brevemente en qué consiste tu día a día actualmente. Bueno, yo trabajo como directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y además soy integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que es una institución, organización, podríamos decir, de la sociedad civil, feminista, autónoma, que no tiene vinculación ni con el Estado ni con ninguna otra institución más tradicional. En la Coordinación Nacional trabajamos con mujeres organizadas, autoconvocadas también, de todo Chile y básicamente somos el enlace, la unión en esta red. Funcionamos como una red, entonces no tenemos jerarquía ni ninguna otra forma de organización más que la misma convicción de la erradicación del patriarcado como un objetivo final y a largo plazo, por supuesto, y en el que nuestras actividades, nuestro activismo pretende generar y aumentar la conciencia de las mujeres en particular y de la sociedad en general sobre el problema de la violencia hacia las mujeres. Entonces, organizamos, ayudamos a organizarse también a mujeres de Arica a Punta Arenas, en todo el territorio, gente de todas las edades, de todas las etnias, de todas las nacionalidades, para poder seguir dando la batalla en contra de la violencia, que no solamente es un asunto individual, sino que también es estructural en nuestra sociedad y que nos afecta a las mujeres desde siempre y que para poder llegar a una erradicación final tenemos que hacer muchísimo trabajo. Así es que en eso estamos, trabajamos desde las distintas perspectivas, entendiendo que no serán las leyes, y ahí es donde viene mi colaboración, mi participación, es que entendemos que no son las leyes las que han de cambiar esta estructura social, sino que las leyes son una parte de la estructura, que debe cambiar también, pero que la estructura está también formada por otros mecanismos en los que la cultura finalmente es la que permite la producción y reproducción de la violencia y por lo tanto son todas las herramientas culturales las que debemos utilizar para su erradicación.
Así que desde esa perspectiva y desde mi labor como abogada y como docente, activista, mi trabajo va orientado hacia investigar cómo es que se generan los procesos de cambio legislativo, eso desde la perspectiva más bien académica, y cómo es que estos procesos de cambio legislativos no van a ser, no van a tener un efecto o un impacto real en la erradicación de la violencia si es que no van acompañados de una batería de otras herramientas como son tanto las políticas públicas como la penetración en la sociedad de la ideología que va detrás de la erradicación de toda forma de dominación, que es en definitiva como yo defino el feminismo desde una perspectiva crítica del derecho. Y bueno, muy, muy importante también ha sido esa labor de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y justamente también con eso quería vincular la siguiente pregunta, que tiene que ver también con la contingencia y que tiene que ver con el proyecto de ley sobre protección y reparación a familias de víctimas de femicidio. Al respecto, y para quienes prontamente verán esta entrevista, queremos leer un breve extracto del artículo publicado en El Siglo, el cual versa y señala al respecto de este proyecto. Dice, el proyecto de ley que crea el derecho a la protección y reparación integral de familias víctimas de femicidio cuenta con el apoyo de las diputadas integrantes de la bancada feminista Julieta Kirkwood y establece, entre otras cosas, la pérdida de derechos hereditarios de los victimarios, fuero para las víctimas, obligación de 24 horas para el inicio de las búsquedas y garantía de acceso a la justicia con perspectiva de género, reparación integral de las víctimas, reconocimiento a las organizaciones de mujeres para defensa de víctimas, rol del Estado en vivienda, educación y salud. Termina el párrafo. Al respecto, Silvana, ¿cuál es tu opinión con respecto a este tema? ¿Podemos hablar de políticas de reparación? Y a su vez, para quienes prontamente verán este video, ¿cómo se entiende el concepto reparación en estos casos? Sí, bueno, en primer lugar yo celebro, como toda la red chilena contra la violencia hacia las mujeres, la iniciativa, porque es una iniciativa que nace precisamente de la agrupación de familiares de víctimas de femicidio, en que en lo personal participé en apoyo a su creación. Cuando se organiza esta agrupación hace un tiempo atrás, ya en el 2019, 2018-19 tuvimos reuniones junto con integrantes de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y de Ni Una Menos Chile, en la que colaboramos en permitir la instancia de reunión de diferentes personas, hombres y mujeres, que se habían contactado con ambas organizaciones en la lucha por justicia por sus familiares. Entonces, así como se juntan varias familias que ya estaban organizadas en otras agrupaciones, como la agrupación de Ley Gabriela, Justicia por Antonia, etcétera, y también familias de víctimas de femicidios que habían tenido acompañamiento tanto de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres como de Ni Una Menos en los distintos juicios que estaban llevando para poder obtener justicia desde el punto de vista penal para sus familiares asesinadas por machos femicidas. Entonces, en ese sentido, yo estaba en ese entonces y todavía estoy asesorando a la familia de Nicole Saavedra Vagamundes, que fue una víctima de femicidio el año 2016 y que a la fecha todavía estamos trabajando en ese proceso, que ha sido doble, porque por una parte la búsqueda de justicia por Nicole Saavedra ha sido bastante larga, porque solamente después de 3 años desde su desaparición y aparición en condiciones que sabemos ya todo y todas, de muerte por tortura y con agresión sexual y etcétera, por su condición y su orientación sexual como lesbiana. Después de 3 años solamente se pudo obtener uno de los nombres de las personas involucradas en el asesinato. Entonces eso ha sido bastante extenso, muy largo, la pandemia ha afectado mucho el proceso investigativo posterior a la formalización de Víctor Pulgar Vidal, que es el asesino, y hemos tenido que estar ahí trabajando intensamente para poder, esperemos este año, que se genere la audiencia, comience el juicio, porque todavía el juicio no comienza realmente, no hemos tenido una audiencia de preparación de juicio oral aún, a la espera también de que el Ministerio Público logre terminar todas las
aristas de investigación del caso. Y además, de otro lado, tuvimos que generar apoyo, yo tuve que generar apoyo junto con otras colegas de AML Defensa Mujeres para las familiares y amigas y gente cercana al caso por la criminalización de la que fueron víctimas producto de una toma pacífica que realizaron de la Fiscalía de Quillota en protesta por precisamente esa falta de conocimiento de los autores, cómplices o encubridores del crimen, y que genera una formalización en contra de ellas y una acusación en contra de ellas por delitos de daño a la propiedad y desórdenes públicos. Entonces, han sido dos áreas en las que justamente la agrupación de familiares de víctimas de femicidio han coincidido en que existe una falencia mayor por parte del Estado de Chile y también de la sociedad chilena para buscar justicia y reparación para las familias. En tanto, una vez que es asesinada una mujer, esa violencia de la que ella fue víctima y que probablemente fue parte del continuo de violencia de que esa misma mujer ha vivido durante toda su vida solo por el hecho de ser mujer, esa violencia no cesa con la muerte. Esa violencia no cesa con el acto más extremo de violencia hacia las mujeres, que es el femicidio, sino que continúa en contra de la víctima desde el punto de vista extendido. Tanto la memoria de la víctima como la vida y la integridad de las familias sigue siendo afectadas, porque el Estado no cuida a las mujeres, como dice la canción de las tesis, ¿no es cierto? El Estado no me cuida. La variación colombiana de la canción que dice el Estado no me cuida, me cuidan mis amigas. Eso nosotras lo hemos podido constatar. Estas familias se reúnen porque todas han vivido esa violencia principalmente estatal y también de la sociedad muchas veces que culpa, que sigue victimizando a su familiar. Y entonces ahí es donde la experiencia de familiares víctimas de femicidio nos permite reconocer que esa violencia continúa en contra de ambas entidades, las víctimas como tales y las familiares de víctimas que también vienen a ser victimizadas por este sistema que en definitiva también las culpa a ellas por no haber cuidado a su familiar, que sigue dañando a las familias, no buscando a los asesinos. Esto es algo muy común en todo Chile y hemos podido, con el contacto que hemos tenido con esa agrupación, entender y reconocer que diferentes actores jurídicos sobre todo, pero no solamente jurídicos, sino que de todo orden, tanto institucional como no institucional, les han perpetrado diferentes formas de violencia a esas familias, aún siendo personas que ni siquiera se conocen, lo cual nos revela que es la cultura y la cultura institucional la que es violenta y que sigue siendo machista con estas personas. Claro. Ha sido eso, más o menos, y entonces cuando decimos que tiene que haber un cambio hacia la reparación, se valora una iniciativa como esta, que se haga a instancia de una agrupación tan jugada, tan organizada como la agrupación de familiares de víctimas de femicidio, pero al mismo tiempo nuestra experiencia de más de 30 años, ¿no es cierto?, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, con la institucionalidad estatal nos demuestra que la ley no es, como te decía al principio, la única cosa que debiera cambiar para poder generar los cambios necesarios para la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Nosotras siempre hemos sostenido que es importante que el Estado y la sociedad logre, a lo menos, como básico, como mínimo, abordar los problemas de la prevención, de la sanción y de la reparación. Entonces, en estos tres aspectos estamos muy atrasados en esta sociedad y creemos que si bien esta iniciativa pudiera permitir generar algunas acciones de reparación, es necesario también abordar los otros dos puntos, necesariamente. Hay un problema estructural en la legislación chilena, en las políticas públicas chilenas y por lo tanto en la reacción de todos los entes que están relacionados con su aplicación, que es que nunca se ha comprendido cuál es el origen, o no se ha querido comprender cuál es el origen de la violencia hacia las mujeres, que es el patriarcado, el machismo. Y por lo tanto, cuando se generan acciones de sanción, que son las primeras que se generan en Chile,
históricamente, en los años 90, ¿no es cierto?, con la primera ley de violencia intrafamiliar, no se comprende que es la vida, la dignidad de las mujeres la que está detrás del bien jurídico protegido, no es sino que la integridad de la familia y la mantención de la familia heteropatriarcal como prioridad del sistema completo estatal, genera, por lo tanto, una falta de comprensión que a la fecha no ha sido superada del problema de la violencia hacia las mujeres como una cuestión estructural, como un continuo de la vida de las mujeres. Entonces, claro, hemos seguido, y esa es la crítica que hacemos, legislando en nuestro país en base a ir abordando temas específicos sin abordar el problema de la violencia de una manera integral y comprensiva. Entonces, claro, estas acciones son súper importantes, como también lo fue, por ejemplo, desde el punto de vista de la sanción, una ley muy relevante que fue promulgada hace bastante poco, un año, que es la ley Gabriela, que también nace en instancias de familiares de víctimas de femicidio, que precisamente también son parte de esta agrupación, y que lamentablemente la práctica jurídica del último año, desde que es promulgada hasta la fecha, ha demostrado que la ley tiene resistencias en ser aplicada, que provienen precisamente de esta falta de integralidad de la norma jurídica con respecto al problema. Entonces hoy día nos encontramos ante la contradicción de que el Estado sanciona de mejor manera o de una manera más adecuada a la norma internacional, a las normas que el Estado de Chile está obligado, a la teoría crítica feminista del derecho también, pero cuando es la hora de prevenir, pareciera ser que lo que se está previniendo son cosas diferentes a las que se están sancionando. Entonces, claro, se sanciona a aquel autor de un crimen cometido contra la mujer, un femicidio, se sanciona como autor de femicidio al que mata a una conviviente, exconviviente, cónyuge, excónyuge, persona con la que tiene una relación sentimental o sexual sin convivencia. Se sanciona a aquel que viola y mata como autor de violación con femicidio, y se sanciona a aquel personaje que asesina a una mujer por el hecho de ser mujer, que es precisamente la innovación más grande que hemos tenido en los últimos años, en los últimos siglos, diría yo, inclusive en el derecho chileno. Se sanciona al hombre que mata a una mujer con motivaciones relacionadas con una abierta discriminación en su contra o con una forma de mostrar las relaciones desiguales de poder que tienen. Y eso, que es muy innovador, no se aplica. Hoy día no se aplica, no lo usan los fiscales, no lo usan los tribunales, no lo usa el servicio médico legal, ni menos las policías, porque al mismo tiempo mantenemos normas de protección que son básicas, muy mínimas, que son como lo son las medidas de protección, las medidas cautelares que establece la Ley de Violencia Intrafamiliar y el Código Penal, solo cuando el potencial autor del femicidio y la potencial víctima del femicidio son familiares, que viven bajo el mismo techo y que tienen ciertas relaciones que nuevamente replican el ideal heteropatriarcal de familia. Entonces, ese es el problema. Y claro, al mismo tiempo podemos valorar una iniciativa como esta, sobre todo por el origen de la misma, y criticar el hecho de que nace una vez más, como siempre ha ocurrido en el problema de la violencia hacia las mujeres, como una iniciativa aislada y sin integralidad con el resto del ordenamiento jurídico, y que por lo tanto tampoco, o sea, por ese motivo nunca va a poder abordar toda la gama de dificultades que estas personas deben enfrentar, y al mismo tiempo también no van a permitir un mejor reconocimiento de que luego de las acciones de sanción, además de las acciones de sanción y de reparación, lo primordial es generar acciones de prevención que en Chile, podríamos decir, no existen. No existen acciones de prevención. Y las que hay, en realidad, no son de prevención, sino que son acciones reactivas para prevenir violencia extrema o para prevenir una mayor incidencia de la misma, y no para realmente generar el cambio cultural que se requiere. Entonces, bueno, claro, son importantes, muy importantes, pero necesitamos la integralidad de la que te hablaba. Claro, Silvana, tú mencionabas también, y me quiero tomar de tus palabras,
y de unas que señala Elena de Toni justamente en el artículo que mencionábamos de El Siglo. Ella es representante de Ni Una Menos y ella dice: queremos ampliar el horizonte, comprender que la violencia femicida no acaba con el acto más violento, que es el asesinato de esta mujer, sino que se sigue perpetuando a través de otras instancias, desde otros estamentos, desde el propio Estado, contra las familias que sobreviven a la mujer a la que le han asesinado. Justamente el proyecto menciona la reparación a familias de víctimas de femicidio, pero quisiera saber, para precisar más allá, ¿quiénes serían esas víctimas? ¿Se hace una priorización por padres, hijos u otros? Mira, en relación al proyecto de ley no sabemos lo que va a ocurrir finalmente. Aquí en Chile todos los proyectos de ley nacen de una manera y luego son promulgados de una manera bastante diferente. Esa es la experiencia que hemos tenido a lo largo de las últimas décadas, desde la primera ley de violencia intrafamiliar en adelante. Entonces vamos a tener que esperar qué es lo que en definitiva el Congreso, al ir remodelando la norma, va a considerar como víctima. Esperamos que sea una cuestión amplia, sin priorizaciones, porque en definitiva, lamentablemente, lo que ocurre con el problema del femicidio en particular actualmente es que el Código Procesal Penal tiene esta priorización. Entonces, por ejemplo, el Código Procesal Penal, como lo hizo anteriormente su predecesor, el Código de Procedimiento Penal, siempre ha considerado a la víctima extendida, o sea, considera a la víctima la persona que sufre el delito, pero cuando obviamente este delito causa la muerte de la víctima, como en el caso del femicidio, este orden se mueve, ¿no es cierto? Y ahí es cuando empieza un orden jerárquico, en el que el Código Procesal Penal privilegia primero a los cónyuges, cuando justamente en muchos casos de femicidio, supongámonos más o menos tres cuartos de los femicidios son producidos precisamente por el cónyuge, y luego a otros familiares como serían los ascendientes y los hijos, y luego los hermanos y así. Entonces, lamentablemente esta priorización mantiene esta prioridad que tiene la ley y el derecho en general, que como te explicaba, genera la idea de que la familia tiene que ser una familia ordenada de acuerdo a un orden patriarcal ya existente. Entonces, precisamente eso, que es parte de todo el derecho, digamos, queda como una forma más en que el derecho nuevamente no comprende el problema de la violencia hacia la mujer. Porque la violencia hacia las mujeres no afecta únicamente a esa mujer, o ni siquiera a esa familia, afecta a todas. Solo voy a poner dos ejemplos. En el caso de Nicole Saavedra, por ejemplo, estamos hablando de una familia extendida muy afectada, madre, hermano, prima, hermana, tía, otros familiares en segundo, tercer grado, qué sé yo. ¿Cómo puedo yo diferenciar entre la tía, por ejemplo, materna, y el dolor que pueda sentir el hermano de Nicole, por ejemplo? ¿Cómo puedo yo hacer que esa tía materna, como la ley lo hace, quede totalmente fuera de la posibilidad de presentar una querella, por ejemplo? Y otro caso también similar en la agrupación de familiares es una mujer que su sobrina fue asesinada. Y que además esta sobrina era una sobrina que legalmente no era hija de su familiar, o sea, era una persona que había sido acogida con un matrimonio posterior y qué sé yo. Entonces, eso la ley no lo contempla, no entiende cómo las familias se conforman, cómo es que las familias se organizan en sociedad de una manera bien distinta a la que la élite político-económica pensó cuando generó el concepto de familia y lo siguió replicando en las diferentes normas. Eso es. Entonces, bueno, cuando hablamos de víctimas deberíamos hablar de todas las mujeres como colectivo y de las identidades de las mujeres también. En el caso de Nicole Saavedra, realmente hay una comunidad identitaria detrás que también es violentada por todo lo que le ocurrió y después sigue ocurriendo con el caso de Nicole Saavedra. Es la comunidad lésbica, y en particular dentro de la comunidad lésbica camiona, que es la forma en que se identificaba Nicole Saavedra. Entonces, este es el asunto. Tenemos que, para generar verdaderas acciones de reparación, tenemos que comprender que el problema de la violencia hacia las mujeres abarca mucho más de lo que
un Estado patriarcal como este quisiera. Así es que y claro, Silvana. Y claro, para ir cerrando también la discusión y mencionando lo que tú decías con respecto a las víctimas, a quienes se acoge en este grupo de reparación, quisiera destinar 3 minutos para luego finalizar con la información sobre la clase que tú darás en este diplomado, pero me gustaría preguntarte, actualmente se desarrolla el tratamiento transversal del circuito intersectorial y en este espacio convergen organizaciones como el CENAME, el CERNAMEC, Carabineros, entre otros, para levantar protecciones a las familias de víctimas de femicidio, pero existen evaluaciones. ¿Y cuál es tu opinión con respecto a esas evaluaciones? ¿Sirve? Es que, o sea, a ver, yo creo que muchos de los instrumentos estatales están anquilosados, nuevamente te insisto, en esta idea de familia convencional, heteropatriarcal que existe. Entonces, y también el daño causado, la violencia, como se ve la violencia, si la miramos de una mirada casi que fuera del género inclusive, es una mirada tradicional. No, la violencia, la mayor parte de estas instituciones, o todas estas instituciones, la caracterizan como la violencia física, ¿no es cierto? En primer lugar, enseguida la violencia psicológica hasta cierto punto, y hay otras formas de violencia que ni siquiera cataloga, como la violencia económica, la violencia simbólica que puede vivir una mujer. Todas las acciones de violencia, por ejemplo, cibernética que actualmente puede existir, son totalmente desestimadas por todas estas instituciones. Y como además tampoco comprenden, aún cuando hay una ley Gabriela de por medio, que la violencia hacia las mujeres está causada por la discriminación que las mujeres vivimos en esta sociedad como la nuestra, y en la desiguales relaciones de poder, como no son capaces estas instituciones de observar la violencia hacia las mujeres como tal, es decir, como una violencia generada por ese motivo, entonces se orientan todos estos trabajos hacia nuevamente la violencia intrafamiliar y específicamente la violencia íntima de pareja dentro del núcleo familiar. Entonces quedan fuera muchas otras situaciones, aproximadamente un tercio de los femicidios año a año, que nosotras en la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres registramos, no son considerados femicidios por parte del Estado, y aún con la ley Gabriela vigente, a partir del 4 de marzo del año 2020, esto sigue siendo así, y nuevamente tenemos diferencias sustanciales en el registro del CERNAMED con el registro que hacemos nosotras, que no somos una institución estatal ni tenemos los fondos ni los recursos que tienen. Entonces, lo que ocurre finalmente es que este tipo de instituciones que debieran aportar con mujeres de todas las edades, con mujeres de todas las condiciones, con mujeres que viven la violencia de diferentes maneras, no lo hacen, porque están realmente abocadas y enfocadas estas instituciones a salvar el bien jurídico mayor, que es la familia, y que es la familia de una manera además definida por la misma élite. Así es, Silvana. Y bueno, y también para ir cerrando esta discusión, pero también conectando con lo que estamos conversando. Justamente el tema de la pregunta que quise hacerte se vincula con la clase que tú vas a dar en este diplomado de extensión sobre género y violencia en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, que por cierto recordamos desde ya va a ser a distancia completamente, que se titula, como dice aquí el GC, Violencia extrema contra las mujeres, reflexiones para pensar en políticas de reparación para las víctimas de femicidio. Finalmente quisiera preguntarte, Silvana, ¿cuál es el aporte de estos diplomados? ¿De qué manera estas instancias de discusión, de diálogo, de reflexión ayudan a que la sociedad tome y ponga en la palestra de discusión nacional la violencia contra las mujeres, el femicidio y también lo que son la reparación a las víctimas de femicidio? Sí, uno de los trabajos más importantes que la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres ha realizado en los últimos años es precisamente el abordaje del sexismo en la educación. Y como te explicaba también, creemos, y creo yo también como desde mi perspectiva académica y jurídica, que Chile no ha abordado el problema de la prevención como un
mecanismo, como una herramienta, como una arista relevante y quizá la más importante en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Entonces, es importante generar acciones de prevención para poder después abordar acciones de sanción y acciones de reparación adecuadas. Y una de estas acciones de prevención debe ser la educación en contra de la violencia, la educación que genere formas de comprensión de que la violencia no es aceptable, que la violencia de ningún tipo, pero que además en el caso particular de la violencia hacia las mujeres debe crearse relaciones de poder que sean más equitativas, que sean equitativas, relaciones de poder que no impliquen que una persona domine a otra, que se rompa toda esta estructura de dominación, como te explicaba, que es la que en definitiva hace que el patriarcado genere estas diferencias entre las mujeres y los varones, o entre los varones y los cuerpos feminizados en general. Y entonces esas acciones de educación son acciones que deben ir desde el preescolar, en el caso de la educación formal, hasta la formación continua de profesionales. Entonces, diplomados como este permiten que personas que lo tomen, que lo realicen, sigan formándose como individuos integrales, que logren comprender la entidad, la extensión de la problemática de la violencia hacia las mujeres, qué significa el continuo de violencia, qué significa que la violencia sea estructural en nuestra sociedad, y eso va a permitir que las personas que hagan esta labor puedan extender y sean multiplicadoras de lo que conozcan, de lo que aprendan. Entonces es un aprendizaje además mutuo. Las personas que van a estar en el diplomado probablemente van a tener también trabajo en contra de la violencia hacia las mujeres, y van a poder aportar con otros compañeros en el aprendizaje, que es un aprendizaje integral. Y también van a aportar con nosotros, docentes que vamos a estar impartiendo el diplomado, porque también vamos a aprender de estas personas, de quienes sean estudiantes del diplomado. Entonces, ese aprendizaje multiplicador al interior del diplomado siempre va a ser muy positivo, y además va a permitir este efecto multiplicador que se requiere para poder erradicar la violencia hacia las mujeres. Así es, ese diálogo, esa reflexión es lo que queremos rescatar, y justamente también hacemos un llamado a todas, a todos y a todes quienes prontamente verán la entrevista. El inicio de las postulaciones a este diplomado inicia el 29 de marzo, este lunes, y también queremos informar que se abrirán 4 cupos para becas, 2 becas en 100% de rebaja de arancel, y también se sumarán 2 becas específicamente con el 50% de rebajada de arancel. Y quisiera también que le hicieras un llamado, Silvana, a esas personas que quisieran postular a esta beca, porque esta beca tiene un perfil específico, está destinado para las personas que quizás no tengan la posibilidad de pagar un diplomado de estas características, para dirigentes sindicales, para dirigentes en territorios de regiones que están alejadas de la capital. Quisiera que le enviaras un mensaje y motivaras a quienes prontamente se suman para luego dar cierre a esta entrevista. Sí, bueno, sí, mira, precisamente tú lo dijiste. Este tipo de becas va orientada hacia personas que son muy importantes en este tipo de aprendizaje, porque van a aportar desde su experiencia territorial, desde su experiencia diversa, con otras personas que están en otros territorios, que están en otras latitudes, en otros trabajos, o sea, no solamente territorios desde la perspectiva, digamos, física, sino también en otros territorios de lo mental, desde el trabajo que se realiza de manera diaria. Entonces se invita a que participen. Justamente el inicio de las postulaciones es un día muy importante, el Día del Joven Combatiente, ¿cierto? Entonces conmemoramos a Pablo, a Rafael, a Eduardo y a Paulina, y entonces la invitación es a que desde ese espíritu combativo, la lucha por una sociedad mejor, por una vida mejor, sean las personas que trabajan en las comunidades quienes participen en este diplomado y que se atrevan
porque va a ser una experiencia mutua muy enriquecedora. Así es. Bueno, muchas gracias Silvana por tu tiempo, por entregarnos tus análisis, tus perspectivas sobre el tema y nuevamente invitamos a todas, a todos y a todes a que participen de este insumen, reflexionemos, dialoguemos, que es justamente lo que está sucediendo el día de hoy y que afortunadamente se está conversando sobre feminismo, se está hablando sobre género. Y justamente es el objetivo del diplomado de la Universidad de Chile que estamos promoviendo en esta instancia. Te pido que tomemos una foto final para redes sociales para que quede capturada al final de esta instancia y nada, enviamos un saludo a todos quienes nos verán prontamente para que salgamos ahí en la fotografía ahora. Perfecto. Muchas gracias, Silvana. Un gran abrazo y nos vemos prontamente. Ojalá la pandemia permita vernos presencialmente en algún momento. Así sea. Así es. Un abrazo. Chao. Chao, gracias.